Bien, hermanos, una vez más, buenos días. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 3 al 10. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Dice el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya casi al final de la epístola, y luego de haber dado una serie de regulaciones a su hijo en la fe acerca de cómo manejar los asuntos concernientes a la iglesia, ahora el apóstol Pablo quiere poner en guardia a Timoteo en lo que respecta a sus motivaciones. En otras palabras, no solo es importante que Timoteo transite por el camino correcto, por el buen camino, sino que también lo haga con un corazón correcto o con un corazón recto. Debemos hacer lo correcto por una motivación correcta, y el ejemplo que Pablo usa en nuestro texto es el de los falsos maestros. Hombres que, movidos por su orgullo, por su envanecimiento, por su afán de sobresalir y de adquirir bienes materiales, terminaron apartándose de la enseñanza apostólica, ya que la revelación divina no ha sido diseñada para promover la popularidad de sus exponentes, sino para promover la piedad dentro de la iglesia. Estos falsos maestros, como tenían otra motivación, terminaron enseñando otra cosa, dice Pablo en el versículo 3, en vez de conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Los falsos maestros no estaban interesados en promover el bienestar espiritual de la iglesia. Para ellos el enseñar la palabra de Dios era encontrar una plataforma donde ellos pudieran sobresalir, donde ellos pudieran dar riendas sueltas a su deseo de popularidad. Ellos veían la piedad, dice Pablo, como una fuente de ganancia. Esa era la motivación de estos hombres, y Timoteo debía, a la luz de este mal ejemplo, cuidar sus propias motivaciones. Hermanos, ningún hombre de Dios ni ningún creyente está exento de transitar por el camino de las malas motivaciones. Nadie puede decir: yo nunca voy a caer ahí. Y precisamente ahí es que está la advertencia del apóstol Pablo. Timoteo, ten cuidado, mira el ejemplo de los falsos maestros. En el versículo 11 vemos cómo Pablo urge a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Dice la gente de la calle que nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Pablo dice a Timoteo: mucho cuidado, nadie puede transitar por el camino incorrecto y llegar al lugar correcto. Ten cuidado con tus motivaciones. Y de todo esto nosotros podemos derivar un principio que es bueno para todos nosotros y aplicable para todos nosotros. No solo debemos trabajar y luchar con nuestras actitudes incorrectas, sino que también debemos ir a la fuente, a donde están nuestras motivaciones. Porque si nosotros podemos purificar la fuente, entonces purificaremos todo lo demás. No basta únicamente con reconocer que tenemos esto o aquello malo. Tenemos que ver que las motivaciones que están detrás de estas actitudes también están dañadas. Debemos cuidar nuestras motivaciones. Somos nosotros personas que vamos camino al cielo, peregrinando hacia la Canaán celestial, y que en ese camino tenemos luchas porque nuestros ojos no se desvíen hacia motivaciones incorrectas, o más bien vivimos nosotros persiguiendo la meta de nuestra propia felicidad, en un afán por conseguir posesiones materiales o simplemente popularidad, o como ocurre en la mayoría de los casos, ambas cosas. ¿Qué somos nosotros? ¿Peregrinos que tenemos que luchar para no desviar nuestra atención? ¿O más bien somos nosotros personas que tenemos la mira, los ojos puestos en las cosas de este mundo?
La meta que nosotros queremos alcanzar no solamente va a determinar el camino que vamos a seguir, no, aún va a determinar el carácter que nosotros vamos a desarrollar. Y nosotros vemos un ejemplo de esto en Colosenses capítulo 3. Voy a repetir eso de nuevo. La meta que nosotros tenemos en nuestra vida no solamente va a determinar cuál es el camino que vamos a tomar, sino también cuál es el carácter que vamos a desarrollar. En Colosenses capítulo 3 el apóstol Pablo nos habla en los versículos 1 al 4 acerca de cuál es la motivación o la meta correcta de un creyente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice, ustedes han muerto con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero si ustedes van camino al cielo, entonces, versículo 5 en adelante, hagan morir lo terrenal en vosotros, versículo 12, vestíos como escogidos de Dios. Noten cómo la meta que nosotros tomemos va a determinar el desarrollo de nuestro carácter. Ustedes realmente van camino al cielo. Entonces, ¿qué hacen fomentando cosas terrenales en vosotros? Si van camino al cielo, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Si van camino al cielo, vestíos como escogidos de Dios. Sin embargo, muchos emprenden la torpe tarea de querer desarrollar un carácter celestial mientras al mismo tiempo se ocupan de perseguir metas terrenales. Eso es exactamente lo mismo que querer ir a Santiago, pero teniendo los ojos puestos hacia la capital. Imagínese usted un individuo que va manejando un carro hacia Santiago, pero con la cara mirando para la capital, no va a llegar ni al peaje. Eso es exactamente lo que ocurre con un individuo que tiene la supuesta idea de que él quiere desarrollar en su vida caracteres celestiales, pero sus metas son completamente terrenales. Ahora bien, hermanos, es importante aclarar que nosotros estamos aún en un cuerpo de muerte. En palabra más sencilla, nosotros somos un nuevo hombre en un estuche viejo. Somos un nuevo hombre que habita un cuerpo viejo en el cual mora aún el pecado. Y eso crea en nuestro interior una lucha terrible contra una especie de ley de gravedad que nos dificulta nuestro ascenso al cielo. Nosotros tenemos, los cristianos, una meta celestial. Nos encaminamos hacia el cielo, pero como todavía estamos en un cuerpo viejo en el cual mora el pecado, eso actúa como una especie de ley de gravedad que nos arrastra, una especie de ley de gravedad que nos dificulta el ascenso hacia la meta correcta. El apóstol Pablo le llama a esta ley de gravedad, en Romanos capítulo 7, versículo 23, él le llama la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y por qué el apóstol Pablo le llama a eso ley? La ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, porque la palabra ley tiene dos formas de usarse en el lenguaje normal. Nosotros le llamamos ley a una serie de directrices, de mandatos, de órdenes, como por ejemplo la ley de Dios. Pero nosotros también le llamamos ley a esos principios operativos que actúan sobre algún objeto. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza. Nosotros le llamamos la ley de la gravedad a ese principio que dice que los cuerpos grandes atraen los cuerpos pequeños. Eso también es una ley, y es en ese sentido que el apóstol Pablo está usando la palabra ley en Romanos capítulo 7. En nosotros hay una ley del pecado. Es decir, el pecado no es un enemigo que tenemos fuera de nosotros, es un principio que actúa dentro de nosotros, poderosamente, que nos quiere arrastrar hacia el mal. Dice John Owen, me temo que muy pocos de nosotros tenemos una diligencia proporcional con nuestro peligro. Si el pecado fuera algo externo a nosotros, fuera menos peligroso que ese principio que actúa en nosotros. Y lo que más perplejidad causa en la vida de todo cristiano es que ese principio de maldad que hay en todo creyente actúa con más fuerza, con más violencia cuando nosotros queremos hacer el bien.
En Romanos capítulo 7, versículo 21 dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, ahí es que yo descubro esta ley, que el mal está en mí. Cuando yo quiero hacer el bien, cuando me dispongo a cumplir la ley de Dios, cuando me dispongo a obedecer el mandato de Dios, entonces es que yo descubro esta ley actuando en mí. El pecado está en mí. Cada vez que nosotros deseamos hacer algo para Dios, nuestra carne pone resistencia. Y si nosotros tenemos victoria y somos persuadidos a hacer el bien, entonces nuestra carne trata de tergiversar nuestra motivación. Primero la carne, el pecado, esa ley del pecado que está en nuestros miembros, trata de detenernos para que no hagamos el bien. Y si nosotros podemos vencer esa ley de la gravedad maligna, entonces el pecado sigue actuando en nosotros para tergiversar nuestras motivaciones. ¿Y qué ocurre al final? Que cuando por fin, después de tanta lucha, terminamos de hacer el bien, nos cuestionamos si todas nuestras motivaciones fueron correctas. Hermano, yo estoy completamente seguro que todo creyente ha pasado por esa situación vez tras vez en su vida. Esa es la ley del pecado que está en nuestros miembros. ¿Qué visión tan realista tiene la Biblia de la condición actual del creyente de este lado de la eternidad? ¡Qué realista! El Espíritu Santo nos ha librado del pecado, de esa ley de gravedad. Nos ha librado el Espíritu, no quitando el pecado, no, sino implantando en nosotros un principio dominante de santidad. En todo creyente el Espíritu de Dios ha implantado un principio dominante de santidad. Pero el pecado mora en nosotros aún, como una fuerza que nos impele al mal y que se manifiesta con más poder precisamente cuando nos disponemos a hacer el bien. Y esa ley del pecado que está en nosotros tratará de impedir que hagamos lo correcto o de que hagamos lo correcto con una motivación incorrecta. Una de las dos cosas. El que no posee una motivación correcta, tarde o temprano, terminará no solo haciendo lo incorrecto, sino también extraviándose del todo para su propia perdición. En nuestro texto de 1 Timoteo capítulo 6, que empezamos a estudiar el domingo pasado, nosotros vimos en primer lugar las evidencias de la motivación incorrecta de los falsos maestros, lo cual nos enseña mucho a nosotros acerca de nuestras propias motivaciones incorrectas. En segundo lugar, vimos la naturaleza de la motivación incorrecta de ellos, el afán por sobresalir y el afán por las riquezas, y ahora veremos finalmente cómo cuidarnos de las motivaciones indignas o incorrectas, o pecaminosas, como usted quiera llamarlas. Cómo cuidarnos de las motivaciones indignas o de las motivaciones incorrectas. Yo espero, hermanos, que el Espíritu de Dios nos haya ayudado para haber dejado claramente establecido en nuestras mentes, tanto en el día de hoy como el domingo pasado, la importancia que tiene el que nosotros podamos tener motivaciones correctas en todo cuanto hacemos. Yo espero que el Espíritu de Dios haya podido amarrar nuestras conciencias para que nosotros entendamos la importancia que tiene el que nosotros hagamos las cosas con una motivación correcta. Pero espero también que hayamos entendido que en todo creyente hay una lucha porque la carne lo quiere arrastrar a tener motivaciones incorrectas. La pregunta es, ¿cómo puedo yo librarme de las motivaciones incorrectas? ¿Cómo puedo yo, en mi camino al cielo, en mi camino hacia la Canaán celestial, ayudar a mi mente y a mis ojos para que no se desvíen de la atención de lo que debemos ver, de la meta adecuada? Bueno, yo creo que no podemos dar todas las respuestas posibles a esa pregunta en un mensaje, ni en dos, ni en tres. Sería demasiado amplio el tema. Pero vamos a extraer de nuestro texto. Yo me quiero ceñir únicamente a lo que dice nuestro texto. Vamos a extraer 3 principios que nos da el apóstol Pablo, que como quiera, aunque solo son 3, son sumamente comprensivos. Es decir, comprenden muchas cosas. Quiero aclarar que en la mañana de hoy solamente vamos a ver uno de los 3. El domingo que viene veremos los 2 restantes, si el Señor nos lo permite. Pablo dice en el versículo 6, en cuanto a cómo librarnos de las motivaciones incorrectas, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Y el primer principio que podemos extraer de nuestro texto es el siguiente: para librarnos de las motivaciones incorrectas, debemos hacer un uso constante de la iluminación que Dios nos ha provisto para entender el verdadero valor de las cosas. ¿Usted quiere librarse de las motivaciones indignas? Primer principio, debemos hacer un uso constante de la iluminación que Dios nos ha provisto para entender el verdadero valor de las cosas. Si nosotros leemos este pasaje con detenimiento, lo primero que vamos a ver en el texto es que el apóstol Pablo está tratando de afectar el entendimiento de Timoteo. Él está tratando de afectar su razón. Es importante en la mente de Pablo que Timoteo utilice su mente ya iluminada por el Espíritu de Dios para que Timoteo pueda comprender el verdadero valor de las cosas. Noten la cantidad de explicaciones que hay en este breve pasaje. Pablo dice: Timoteo, ellos han tomado la piedad como fuente de ganancia, pero tú sabes que la piedad en sí misma es una gran ganancia. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Así que, Timoteo, si tú tienes sustento y abrigo, debes estar contento con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten cuántas explicaciones en tan breve texto. ¿Por qué? Porque Pablo quiere afectar el entendimiento de Timoteo. El pecado ha afectado al ser humano completamente. Ha afectado nuestro intelecto, ha afectado nuestra voluntad, ha afectado nuestras emociones. Luego de la caída del hombre, el hombre no posee una comprensión adecuada del valor verdadero de las cosas. Pablo nos habla de la triste condición del hombre en Romanos capítulo 1, versículo 22, cuando dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Y en consecuencia, dice Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en otro lugar el apóstol Pablo, hablando del hombre natural, es decir, aquel hombre en el cual la gracia divina no ha operado aún, dice que esos hombres andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Los hombres naturales, aquellos que no han sido regenerados por la gracia divina, dice Pablo, que andan en la huequedad de su mente, andan con el entendimiento entenebrecido. Por eso no debemos extrañarnos al leer en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo se equipara el pecado con la locura. ¿Cuál es el problema de los locos? Que los locos, los que verdaderamente están locos, distorsionan la realidad de las cosas. Ellos han perdido contacto con la realidad y la distorsionan. ¿Cuál es el problema del hombre natural? Que el hombre natural tiene su entendimiento afectado y por lo tanto él actúa en una especie de locura. Él distorsiona la realidad de las cosas. Y muchas veces, penosamente, nosotros los cristianos, a quienes Dios ha iluminado y restaurado el entendimiento, a veces actuamos en una especie de periodos momentáneos de locura. Distorsionamos la realidad de las cosas. Si nosotros pudiésemos en todo momento tener una comprensión adecuada del valor que tienen todas las cosas, nosotros tendríamos en las manos una arma divina poderosa para luchar contra las motivaciones incorrectas. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí, una nota. Estoy hablando de los cristianos que tienen el entendimiento ya iluminado, que tienen una mente regenerada. Estamos hablando de hombres en quienes la gracia de Dios ha actuado. Y hago esta observación porque hay personas que ven la educación en el día de hoy como una especie de mesías. Ellos dicen todo lo que el hombre necesita para cambiar su conducta es una buena educación. Un individuo es drogadicto, llévenlo a un sitio donde lo eduquen. Un individuo es alcohólico, llévenlo a un sitio que lo eduquen. Que la educación puede trabajar en él. No, amigo. No. El problema del hombre impío no es simplemente que él tiene un mal entendimiento de las cosas. El problema del impío es que él tiene también una naturaleza depravada que le impide hacer lo bueno en el absoluto sentido del término. Un drogadicto puede ser llevado a una institución donde lo reeduquen en cuanto a las drogas. Y es posible, aunque el índice de fracasos es muy amplio, pero vamos a suponer que a ese drogadicto lo pueden ayudar a dejar la drogadicción.
Ese sistema de educación no va a poder cambiar el verdadero estado de su alma. Él podrá dejar de ser drogadicto, pero no le van a quitar su mentira, no le van a quitar su hipocresía, no le van a quitar sus malos pensamientos, no le van a quitar sus malas motivaciones. Eso solamente puede hacerlo Jesucristo a través de la obra de regeneración de su Santo Espíritu. No, la educación no es un Mesías. Estamos hablando del creyente, a quien ya el Espíritu de Dios ha regenerado. Si ese creyente en todo momento tiene una comprensión correcta de las cosas, entonces ese creyente tendrá en sus manos una arma poderosa para luchar contra las motivaciones indignas. En otras palabras, él va a ser guardado de la locura. Cuando Aarón se dio cuenta del pecado que habían cometido él y María contra Moisés, murmurando contra él, dice la Escritura que él exclamó en Números capítulo 12, versículo 11, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! Locamente hemos distorsionado el verdadero valor de las cosas. ¿Cuál es el problema de Aarón y María? Que ellos también querían ser reconocidos como profetas delante de Dios. Ese es el mismo sentir de David en Salmos capítulo 38, versículo 5, cuando David está viendo su pecado, dice él, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y más adelante en el Salmo 49, 13, hablando de los ricos que confían en la multitud de sus bienes y se jactan en sus riquezas, dice el salmista, su camino es locura. Un individuo que tiene su confianza puesta en las riquezas, dice la Biblia que es un loco, es un individuo que está distorsionando el verdadero valor de las cosas. Dice el salmista, su camino es locura, pero con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Ellos están locos igual que él. Sus descendientes le celebran todo lo que él hace, porque es el familiar rico. Todos los chistes que él hace pegan y todo el mundo se ríe. Están locos todos, distorsionando la realidad. En el Salmo 85, 8 dice el salmista, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, Dios ha iluminado nuestro entendimiento para que andemos por esta vida, no como necios, dice Efesios, sino como sabios. El creyente tiene una comprensión real del verdadero valor de las cosas. Él la tiene, pero a veces es seducido por sus sentidos físicos para poner la vista en las cosas que se ven, las cuales son temporales, en vez de poner la mira en las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Es una especie de locura momentánea que sufre el creyente, una distorsión de la realidad. Wayne Mack lo ilustra perfectamente diciendo que es como un individuo que está enfocando mal un retroproyector. ¿Saben lo que es un retroproyector? Ese aparato que se usa para proyectar una imagen en la pared. Pero si el retroproyector está mal enfocado, usted va a ver la imagen en la pared completamente borrosa. Tiene que venir alguien que enfoque el asunto para que usted pueda verlo bien. ¿Sabe lo que dice el salmista David? Que la palabra de Dios es aquello que puede enfocarnos. Dice el salmista, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Voy a poner atención porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, para que no desenfoquen, para que puedan ver el verdadero valor de las cosas. Ustedes recuerdan lo que han leído, la historia de nuestro país, cuando llegaron los españoles a la República Dominicana, que ellos, y a toda América, que ellos le cambiaban a los indios pedazos de espejitos por oro. Eso es exactamente lo que sucede con los creyentes constantemente. Uno puede leer la historia y decir, oye, pero qué ingenuo, qué torpes, qué tontos eran los indios. Miren cómo esos españoles los embaucaron, dándoles espejos por oro. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que diariamente cometemos exactamente la misma torpeza. Por eso dice el Señor Jesucristo, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. El que ve la vida con una visión correcta, dando a cada cosa su verdadero valor, tal persona andará correctamente.
En un lenguaje contrastante, el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla de aquellas personas que han dejado de perseguir las virtudes que adornan la vida cristiana. ¿Y saben cuál es el diagnóstico de Pedro con respecto a estas personas? Dice él en el capítulo 1, versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está viendo mal. Ese individuo necesita usar colirio del que habla el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2. Unge tu colirio con tus ojos con colirios para que veas. Tú no estás viendo bien, estás miope espiritualmente. Estás miope. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros usar adecuadamente esa iluminación que Dios nos ha provisto de modo que le asignemos a cada cosa su valor real? Recuerden que estamos viendo cómo librarnos de las motivaciones incorrectas y que lo primero que estamos viendo dentro de eso es que debemos usar constantemente el entendimiento que Dios nos ha dado para ver el verdadero valor de las cosas. Pero ¿cómo podemos hacer un uso de esa comprensión que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos hacer un uso constante de ese entendimiento? El hecho de que Dios haya iluminado nuestras mentes y nos haya dado ese entendimiento, eso no anula el uso de nuestra razón, sino que más bien la restaura. Nosotros tenemos la obligación de usar nuestro raciocinio. Noten, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo la segunda carta, le dice: Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Esta iluminación que viene del Espíritu de Dios a la vida de un cristiano no viene así por así. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que hacer un esfuerzo para pensar. Pablo dice: Timoteo, considera lo que digo. Y en esa responsabilidad de considerar esas cosas, el Señor te va a dar entendimiento en todo. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, en primer lugar, mantén en todo momento fresco en tu mente el valor de la redención a la luz del valor de nuestro Redentor. Mantén en todo momento fresco en tu mente para que puedas darle a cada cosa su verdadero valor. Mantén fresco en tu mente en todo momento el valor de la redención a la luz del valor de nuestro Redentor. Y de ese modo te aseguro que va a disminuir el valor de todo lo que posees y de lo que pretendes poseer. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Si nosotros lo vemos todo a la luz del valor de nuestra redención y del valor de nuestro Redentor, vamos a darle a cada cosa su verdadero valor. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo, noten ahí, sabiendo, mientras sepas esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa o valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es difícil no leer entre líneas en este texto la intención que tiene Pedro de llevarnos a considerar el verdadero valor de las cosas. Pedro dice aquí a los creyentes: hermanos, ustedes fueron rescatados de esa hueca, sin sentido, tonta, loca manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Y en esa loca, tonta, vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, ellos nos enseñaron a darle valor a cosas que no tenían valor. A cosas que no tenían valor. Pero Pedro dice: nosotros fuimos rescatados de esa estúpida manera de vivir. Y fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles y sin valor como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Hermanos, ¿qué valor pueden tener ante nuestros ojos el oro o la plata si tenemos todo el tiempo a la vista el precio de nuestra redención?
Por eso cuando Pablo quiso impresionar las mentes de los ancianos de Éfeso, para que ellos vieran el valor tan grande que tenía la iglesia, el apóstol Pablo no les dijo, cuiden esa iglesia, que ahí hay un templo muy grande, tienen muchos equipos, y es mucha la ofrenda que se ha dado del pueblo del Señor para comprar una serie de cosas en la iglesia, tengan cuidado con esa iglesia. Eso no fue lo que Pablo dijo. Pablo dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ahí está el valor de la iglesia. Es una iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. ¿Saben por qué muchos creyentes no valoran como deben valorar sus vidas cristianas? ¿Y por qué gastan sus energías en cosas que no tienen ningún valor? Porque esas personas han perdido de vista el inmenso precio pagado por nuestra redención y han perdido de vista la majestad y la gloria del Redentor. Lo han perdido de vista. Tienen la vista muy corta. El ejemplo del apóstol Pablo es muy iluminador en cuanto a cómo actúa ese principio en la vida de todo creyente. El apóstol Pablo era un individuo que estaba orgulloso de su linaje. Israelita de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, él estaba orgulloso de su linaje. Y además estaba orgulloso de su religiosidad en cuanto a la religión fariseo, más celoso de las tradiciones de sus antepasados más que todos los fariseos que él conocía. Pero cuando el Espíritu Santo iluminó su entendimiento en el camino a Damasco, y el apóstol Pablo pudo contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, todo el valor que él le había asignado a su linaje y todo el valor que él le había asignado a su religiosidad pasaron a ser absolutamente nada en comparación con el brillo de la belleza y la majestad del Señor con el que él se encontró en Damasco. Y cuando escribió su carta a los filipenses, dice él, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún, dice Pablo, después de 30 años, ahora que he ido creciendo y entendiendo más la majestad del Señor, ahora no solamente la entiendo como pérdida, no, dice Pablo, 30 años después las veo como basuras por causa de conocer el amor de Cristo y entender su majestad. No solamente las veo como pérdida, ahora es que yo entiendo, dice Pablo, que es una basura lo que yo tenía, dice él. Y no estoy usando un lenguaje distinto al de la Biblia. Es una basura, dice Pablo. Alguien dirá, bueno, eso fue una obra que Dios hizo en Pablo, un hombre que tenía revelaciones del Espíritu Santo. No, hermanos, esa obra que el Espíritu de Dios hizo en el apóstol Pablo, Dios intenta hacerla en todo verdadero cristiano. En todo verdadero cristiano. Para el hombre natural, el Cristo de la Biblia no posee ningún valor. Para el hombre natural, el Cristo de la Biblia, claro, ellos pueden haberse inventado al hermano mayor, al Jesucristo superestrella y todas esas cosas, pero al Cristo de la Biblia, el que revela la palabra de Dios, el hombre natural, el inconverso, no le da ningún valor. Noten, por ejemplo, cómo el apóstol Pedro contrasta en su primera carta la opinión que tiene Dios el Padre de su Hijo en contraste con la opinión que tiene el hombre natural de su Hijo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, como algo sin valor, mas para Dios escogida y preciosa. Para el hombre natural, Cristo es algo digno de ser desechado. Para Dios es una piedra escogida y preciosa. Pero lo que es más interesante es que si seguimos leyendo en el texto nos vamos a dar cuenta que más adelante el apóstol Pedro hace el mismo contraste, solo que esta vez él contrasta la opinión del hombre natural con la del creyente. Sigan leyendo, versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Aquí está la misma idea que tiene Dios. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
En el versículo 4 Pedro nos dice, Dios el Padre ve a Cristo como una piedra escogida y preciosa, el inconverso como algo que debe ser desechado. En el versículo 7 dice, ustedes los creyentes ven a Cristo como una piedra preciosa y el inconverso como una roca que hace caer. ¿Cuál es la intención del apóstol? Obviamente el apóstol nos está diciendo, cuando un individuo se convierte, Dios el Padre pone en el corazón de ese hombre la misma opinión con respecto a Jesucristo que él tiene. Él ve a Cristo como precioso, como valioso, como majestuoso. Dios el Padre en la redención hace esa misma obra en el corazón de todo creyente. Noten que Pedro dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pedro no está diciendo para algunos creyentes Él es precioso, o para los pastores Él es precioso. Él está diciendo, toda persona que ha pasado por una obra de regeneración, Él ve a Cristo como precioso, Él ve a Cristo como valioso, y si no es así, tal persona va camino al infierno. Eso no es una opción, es una realidad. Es algo que el Espíritu de Dios ha hecho en todo verdadero cristiano. Todo creyente verdadero ve a Cristo como precioso con los ojos de la fe. Lo ve como algo realmente valioso. El creyente verdadero ha venido a tener una comprensión real acerca de la majestad de Cristo y del valor de su obra redentora. Pero, aquí venimos a lo que decíamos hace un momento atrás. Eso no impide que constantemente el cristiano se vea afectado por las cosas que sus ojos ven para distraer su atención de mirar la belleza de Jesucristo. En nuestro camino al cielo estamos constantemente tentados a dejar de mirar a Cristo para mirar la belleza de las cosas terrenales, y en ese momento nosotros podemos caer en motivaciones incorrectas. Es en esos momentos cuando somos arrastrados por las motivaciones indignas. En otras palabras, ya Dios ha hecho la obra de iluminarnos para que podamos contemplar su gloria en la faz de Jesucristo. Pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de estudiar diligentemente la Escritura con el propósito de adquirir una comprensión cada vez más profunda de esas cosas. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de estudiar cada vez más profundamente la Escritura para poder ver en ella cada vez más profundamente el valor de esas verdades. Pero no solamente tenemos la responsabilidad de estudiar esas cosas, no. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos la responsabilidad de meditar constantemente en la majestad de Cristo y en el valor de su obra redentora. Los que no han leído el artículo que salió en Fundamentos de este número pasado sobre la meditación, yo los estimulo, los urjo a leer ese artículo, porque la meditación es una de las cosas más descuidadas en la iglesia del día de hoy, en la vida de los cristianos. Una persona que no medita no puede crecer. Una persona que no se aparta para poder pensar y ver con los ojos de la fe, no puede crecer, no puede desarrollar las virtudes que Dios ha puesto en él. Por eso es la responsabilidad del creyente, meditar constantemente en la majestad de Cristo, traer a la memoria regularmente esas verdades. Hermanos, esas verdades que están ya en nosotros no trabajan automáticamente. De ahí la importancia que el Señor ha dado en su palabra a la meditación. Por eso es que Dios ha instituido que su iglesia cada cierto tiempo se reúna a conmemorar la muerte de Cristo, partiendo el pan, tomando el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque Dios ve importante que traigamos a la memoria esas cosas constantemente. Vamos a ver un texto en Isaías, capítulo 46. En el caso de los judíos que vivían rodeados de naciones paganas, muchas veces los israelitas tenían la tentación de poner su confianza en otras naciones o de poner su confianza en otros dioses aparte del Señor. Y Dios quería que su pueblo meditara para no caer en esa tentación. Dice Isaías capítulo 46, se postró Bel, un ídolo, se abatió Nebo, otro ídolo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Qué triste espectáculo, ver a un Dios siendo cargado por una bestia cansada. Fueron humillados, esos ídolos,
fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Cuando los paganos conquistaban otra nación pagana, ellos no solamente se llevaban todas las posesiones de esa nación, sino que cometían la torpeza de llevarse sus ídolos. En vez de ponerse a pensar, pero ven acá, si estos ídolos no pudieron defender a esa nación, ni siquiera de nosotros mismos, eso quiere decir que son ídolos sin poder. Pero no, eran tan tontos, eran tan locos, que se llevaban a los ídolos. Y dice, hasta los ídolos se fueron en cautiverio, dice Dios. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Saben qué Dios le estaba diciendo a su pueblo? No sean ustedes igualmente locos como la gente del mundo. Ellos cogen oro y cogen madera y ellos mismos hacen sus dioses. Es decir, que ellos son los dioses de sus dioses. Ellos son los creadores de sus dioses. Pero a ustedes, oh nación insensata, yo los llevé en la matriz, dice Dios. Yo los llevé en el vientre. Fui yo el que los creé a ustedes, dice Dios. Yo los hice a ustedes. ¿Cómo ustedes pueden poner su mira en dioses creados por los hombres? No sean tan tontos. Y en el versículo 8 dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, oh prevaricadores. Miren ahí otra vez que es una especie de locura. Dice Dios, vuelvan en vosotros. Pero dice, acordaos de esto, piensen en eso. Porque si ustedes razonaran un poco, dice Dios, no cometerían esos pecados. Solo si razonaran un poco. Es la misma locura que comete un creyente cuando pone su confianza en una cuenta de banco. En vez de poner su confianza en el Dios que creó al banco, a los billetes, al oro, a la plata. O sea, es una insensatez. Y es como si Dios le estuviera diciendo, por favor, vuelvan en ustedes, no sean tan tontos. Acordaos de esas cosas. Es como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. En ese texto dice el apóstol, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos mueve a actuar en una forma determinada. Pero ¿saben cuándo? Cuando nosotros pensamos en el amor de Cristo. Dice él, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice, vamos a usar la cabeza, vamos a pensar en eso, vamos a traerlo a la memoria. Y cuando pensemos en eso, el amor de Cristo nos va a constreñir. El amor de Cristo nos va a mover. Pensando en esto. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo quiere alentar a su hijo en la fe, ¿saben lo que le dice? Acordaos de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Hermanos, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de orar y clamar suplicantemente por una comprensión cada vez más clara y más profunda de estas cosas. Recuerda que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Si el entendimiento que posees del valor del Señor Jesucristo y de su obra redentora es el apropiado, te aseguro que guardarás tu corazón de las motivaciones incorrectas. Porque le vas a dar a cada cosa su valor real. Así que vemos en primer lugar que para que podamos hacer un uso constante del entendimiento que Dios nos ha dado del verdadero valor de las cosas, tenemos que estar constantemente pensando, trayendo a nuestra memoria el valor de nuestro Redentor y de su obra redentora. Constantemente, meditando en esas cosas. En segundo lugar, y por último, debemos examinarlo todo a la luz de la eternidad. ¿Tú quieres hacer un uso constante del valor real de las cosas? ¿Hacer un uso de esa iluminación que el Señor te ha provisto? Examínalo todo a la luz de la eternidad. 2 Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, o mientras no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben cuándo las cosas son vistas en su valor real? Cuando nosotros la vemos a la luz de la eternidad. Solamente cuando nosotros vemos las cosas a la luz de la eternidad es que nosotros podemos verla en su valor real. Los impíos viven persiguiendo vanidades ilusorias. Ellos viven persiguiendo vanidades ilusorias. ¿Saben por qué? Porque toda su esperanza la tienen puesta en esta vida. Toda la esperanza del impío la tienen puesta en esta vida. Y es ahí precisamente donde radica la mundanalidad. Mundanalidad no es simplemente que uno ande por la calle vestido inapropiadamente o que visite ciertos lugares. No, eso no es mundanalidad. La Biblia le llama mundanalidad a poner su vista en las cosas de este mundo. Dice el salmista David: libra mi alma de los malos, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Qué es un hombre mundano? Un hombre cuya porción la tienen en esta vida. Una persona que tenga sus esperanzas en las cosas de este mundo y cuyos anhelos son terrenales es un hombre mundano. Y tal persona no solamente es víctima de su propia corrupción, no, peor aún, es víctima de su ceguera. Un individuo que tiene su porción puesta en este mundo, que sus esperanzas son terrenales, es una persona que no solamente está siendo arropada por su corrupción, más aún, es una persona que tiene la vista corta. Él está loco, él ha distorsionado el verdadero valor de las cosas. Por lo menos, ese es el diagnóstico bíblico. Vamos a Proverbios capítulo 23. Un momento. Proverbios capítulo 23. Dice el proverbista en el versículo 4 y 5, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Dice el salmista, el proverbista, que un hombre prudente es aquel que no se afana por hacerse rico. El otro es un tonto, el que se afana por hacerse rico. Por lo menos esa es la visión que tiene Dios del asunto. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, dice Dios. Dios dice que las riquezas son nada. Esa es la opinión que tiene Dios. Dice que las riquezas son ningunas. Eso no es nada. ¿Y por qué las riquezas son ningunas? Por lo que dice Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Lo único que realmente tiene valor es aquello que atesoramos para la eternidad. Por eso dice el proverbista, sé prudente, desiste, no seas tonto, no te afanes por hacerte rico. Estás ciego. Tienes la vista corta. Y el diagnóstico del Señor Jesucristo es más duro. Él dice que el que se afana por hacerse rico es un necio. Vamos a Lucas capítulo 12 un momento. Lucas capítulo 12. Versículos 13 al 21. Aquí nosotros vemos una ilustración de lo que es oír sin oír. Antes de este texto, el Señor Jesucristo ha estado hablando de que nosotros debemos temerle a aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, etcétera, etcétera. De que debemos poner la vista en Dios, de la importancia que Dios le da hasta a un pajarillo que es insignificante y todo lo demás. Y aquí viene uno, versículo 13 de la multitud. Versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oigan esto, un individuo a donde Jesucristo, a pedirle a él que le diga a su hermano que compartan la herencia juntos. Y uno le pregunta, ¿y por qué este individuo fue donde Cristo a pedirle eso? Bueno, porque él decía, indudablemente este hombre tiene mucha sabiduría en lo que habla.
Lo más seguro, este hombre es un verdadero rabí. Y en el Antiguo Testamento hay muchas leyes claramente establecidas por el Señor con respecto a este asunto de la herencia. Parece que él y su hermano tenían un litigio porque no acababan de definir qué le tocaba a uno y qué le tocaba a otro. Entonces él vio a Cristo como la solución de ese problema. Él no estaba viendo a Cristo como aquel que podía salvar su alma. Él no estaba viendo a Cristo como aquel que podía perdonar sus pecados. No, él veía a Cristo como aquel que podía resolverle su problema económico. Y el Señor quiere enfocar la visión desenfocada de este hombre y le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cristo dijo anteriormente, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo no vine a eso. Pero al ver la codicia de este hombre le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El proverbista dice, las riquezas son ningunas. Aquí dice que la vida del hombre no consiste en eso. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, ¿dónde estaba la necedad de ese hombre? La necedad de ese hombre estaba en dos cosas. En primer lugar, en creer que las riquezas materiales podían saciar el alma. Hermanos, dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Solamente Dios puede llenar y saciar el alma de un ser humano. Nada material puede saciar el alma. Por eso dice la Biblia que tenemos dos sanguijuelas que nos dice, dame más, dame más, dame más. No importa cuántas riquezas tengamos, no importa cuánta seguridad económica, cuántos bienes terrenales. Si nosotros queremos llenar nuestra alma con cosas de este mundo, eso es un zafacón sin fondo que nunca se llenará. Esa fue su primera necedad. Y la segunda necedad es que él veía los bienes de este mundo en función de su felicidad, no en función de Dios. ¿Qué dijo este hombre cuando vio sus graneros crecer? ¿Es un pecado acaso que un individuo, por ejemplo, un empresario aquí o alguien que tenga un negocio y ve que está produciendo, es un pecado que él se sienta a calcular y diga, deja ver en qué yo voy a invertir ese dinero? No, eso no es un pecado. Ese no fue el pecado de este hombre. En eso él estaba pensando con sensatez. ¿Qué va a hacer con su dinero? ¿Invertirlo? ¿Hacer que su granero crezca? La insensatez de este hombre fue decirle a su alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días, gózate de lo que tienes. Y dice Dios, así es de necio el que es rico para sí, pero no rico para Dios. Él puede hacer que sus graneros crezcan, pero ¿saben en qué contexto? En decir, Señor, prospérame, que yo quiero ser útil en tu obra, aunque sea económicamente. Yo quiero hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra el orín corrompe, los ladrones minan y hurtan. Yo no quiero ser un hombre mundano. Por eso el Señor en su obra redentora, dice Gálatas, que nos ha librado del presente siglo malo. Nosotros hemos sido librados del presente siglo malo. El Espíritu Santo en la conversión ha iluminado nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender el verdadero valor de las cosas a la luz de la eternidad. Nosotros conocemos el fin que nos espera y el fin de los impíos también. Por eso dice la Escritura que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Es decir, somos movidos. Todo lo que pensamos, razonamos, es con los ojos de la fe, no de la cara. Por fe andamos, dice Pablo, no por la vista, no por lo que tus ojos ven, no cometas ese error. Por cuanto nuestro entendimiento ha sido restaurado, ahora tenemos la capacidad de ver la realidad de nuestra esperanza futura y asignar a cada cosa su valor real a la luz de esa esperanza. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios, el texto que leímos hace un momento? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Pablo nos dice que esta nueva visión de las cosas
es la que nos capacita incluso hasta para soportar las aflicciones. Hasta para soportar las aflicciones de esta vida presente. Dice Pablo, capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque las tribulaciones forjan nuestro carácter. Y ese carácter es el que nos vamos a llevar para el cielo. ¿Qué dice Santiago? La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es un carácter celestial. Y eso, cuando nos muramos, nos lo vamos a llevar para el cielo. La casa, el carro, todo se quedará, pero la paciencia se va con nosotros. Entonces dice Pablo, esas leves tribulaciones momentáneas son buenas, porque producen en nosotros cosas que son eternas. Ahora, cuando esas tribulaciones producen en nosotros un carácter apropiado, dice Pablo, versículo 18, mientras no miremos o no fijemos la vista nosotros en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Le voy a dar un ejemplo real. Se va uno para la playa. Esto parece una tontería, pero son cositas así que pasan normalmente, muchas veces en las vidas nuestras. Se va uno para la playa, se pasa el día entero en la playa, bañándose ahí en el calorazo, en el sol, sudor, sal. Y uno llega de la playa a la casa y se encuentra que no hay agua, una gota de agua. Eso es un caso real. No hay luz, ni planta, por supuesto, no hay luz. Y para colmo el carro está dañado y uno ni siquiera puede decir, déjame irme con los hijos míos a un sitio para bañarlo. Nada. Usted llega así, todo empegotado. Usted tiene dos formas de reaccionar. Usted puede coger un pique con la corporación, la CAS. Usted puede reaccionar como reaccionaría un impío ante una situación semejante. O usted puede pensar, esta leve tribulación momentánea, porque si usted lo compara con la eternidad, es una tribulación leve y momentánea. Esta leve tribulación momentánea, el Señor en su soberanía la ha permitido para darme paciencia. Y eso es bueno que el Señor me dé paciencia. Si usted reacciona de esa manera, esa tribulación va a influir en tu carácter. Pero si reaccionas de la otra, esa tribulación te va a hundir en tu pecado y va a aumentar en ti esa forma de reaccionar que tienes, que es idéntica a la de los impíos. Por eso dice Pablo, mientras tú no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, todas las tribulaciones te van a hacer bien. Te van a dar un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando hacemos eso, asignamos a cada cosa su valor real. A cada cosa. Y al asignarle un valor real, somos guardados de caer en motivaciones incorrectas. Hermano, si tú le das a cada cosa el valor real, créemelo, vas a ser guardado de caer en motivaciones incorrectas. Pero siempre y cuando tengas la eternidad delante de tus ojos. Por eso dice Richard Baxter que nosotros no debemos vivir con la perspectiva de una larga vida. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros no debemos vivir con la perspectiva de una larga vida. No. La Biblia prohíbe eso. Dice el apóstol Pablo, yo cada día muero. Es decir, yo debo vivir cada día como si fuera el último. Pablo dice, yo cada día me muero, cada día. Digo, este puede ser el día de mi muerte, hoy. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, que mejor es ir a la casa del luto que a la del banquete. ¿Por qué? Porque aquello, el luto, es el fin de todo hombre, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué es lo que pondrá en su corazón? Que algún día lo van a meter en una caja, 7 metros bajo tierra. Y es bueno pensar en eso, porque cuando uno piensa en eso, no se aferra a las cosas terrenales. Vaya a la cama de un moribundo que ya le dieron 24 horas de vida. O vaya a una penitenciaría donde haya pena de muerte y hable con un condenado que sabe que mañana lo van a fusilar y comience a hablarle a ese hombre de las felicidades y de las dichas de esta vida presente. Comience a hablarle a ese hombre de que usted invirtió en la bolsa de valores y que mañana va a ganar millones de pesos, y le aseguro que ese moribundo y ese condenado a muerte lo van a ver a usted como un tonto. ¿Por qué? Porque él tiene la muerte delante de la cara, y cuando uno tiene la muerte delante de sus ojos, todas las cosas estúpidas que nosotros le damos valor pierden valor.
Por eso dice Pablo, yo me muero todos los días. Cada día muero. Le damos a cada cosa su valor real cuando nosotros tenemos delante de nuestros ojos el valor de la redención y de nuestro Redentor, y cuando lo examinamos todo a la luz de la eternidad. Como hemos podido ver, nuestra forma de pensar es de tanta importancia en el proceso de la santificación, que el Señor no solo ha iluminado nuestro entendimiento en la conversión, sino que también lo renueva de día en día. Un proceso de pensamiento equivocado en nosotros nos llevará a un patrón de conducta equivocado. Un proceso de pensamiento equivocado producirá en nosotros un patrón de conducta equivocado. Y si nosotros queremos cuidarnos de las motivaciones indignas, incorrectas, pecaminosas, lo primero que debemos hacer es un uso constante del entendimiento que Dios nos ha dado del verdadero valor de las cosas. ¿Cómo? Considerando el valor de Cristo y su obra redentora, examinándolo todo a la luz de la eternidad. La semana próxima continuaremos viendo los otros dos antídotos que Pablo nos da en nuestro texto para cuidarnos de las motivaciones incorrectas. Vamos a orar. Queremos agradecerte, oh Señor, en esta mañana, el que tú en tu misericordia hayas abierto nuestros ojos, cuando tu Santo Espíritu nos iluminó, no solamente, oh Señor, para que nosotros podamos comprender la verdad del Evangelio, sino también para que con esos nuevos ojos espirituales, los ojos del alma, nosotros podamos ver la belleza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre que estás en los cielos, gracias porque a nosotros tú nos has dado un verdadero entendimiento del valor real de las cosas. Permite que esa verdad, esté delante de nuestros ojos en todo tiempo, para que no nos permitan desviar nuestra atención de las cosas de este mundo en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Ayúdanos, oh Señor, a correr nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias porque a ese que los hombres desecharon, tú lo has hecho Señor y Cristo, y nos has dado los ojos del alma para que para nosotros, los que creemos, Él sea precioso. Gracias, oh Señor, en su nombre. Amén.